Muy buenos días para todos, les habla Germán Marroquín. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana de Píldoras Apologéticas. Bendito Dios, un nuevo amanecer, su misericordia. Hoy quiero compartirles desde mi casa, mi oficina. La misericordia de Dios se ha manifestado. Recordemos que la palabra misericordia significa dolor en el corazón. Miser, dolor. Cordia, corazón. Yo quiero hablarles un tema muy interesante. En alguna ocasión, para ser exactos, en esta semana, mientras estuve en alguno de los viajes que el Señor me dio la oportunidad de hacer y de servir a los hermanos en diferentes partes del país, me preguntaron y me dijeron: Germán, ¿por qué la iglesia en vez de decir pan no dice, por qué la iglesia en vez de decir pan dice hostia? ¿Por qué hostia? Yo les tengo la respuesta. Creo que esa es una de las cosas que de pronto la gente tiene confusión. La palabra hostia viene del latín, es una palabra utilizada del latín que es sinónimo o tiene casi prácticamente el significado de víctima, o es un sinónimo de víctima. Entonces, cuando uno se queda pensando en lo siguiente, uno dice, bueno, la hostia en latín significa víctima. Por eso es que recordemos que la iglesia primitiva en sus primeros años celebraba la Santa Misa en el latín, que el latín era el idioma del pueblo de ese tiempo, de esa época. Entonces muchas de esas palabras aún las utilizamos hoy en día, como la palabra hostia que significa víctima. El cristiano, al entrar en contacto con la cultura latina, y esto hay que tenerlo muy en claro, incluyó el lenguaje, yo puedo decir, teológico, litúrgico, y adjuntó esta palabra dentro de lo que nosotros conocemos como la celebración de la Santa Misa, y en sus celebraciones comenzaron a decir hostia, que significa víctima, ¿sí? Hay algo que me llama mucho la atención. Cuando Jesús se refiere: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será derramada. Recordemos que Jesús es la víctima perfecta, ¿sí? Víctima perfecta. El pan consagrado, por lo tanto, en una hostia, es la hostia que verdaderamente representa a Cristo, es decir, la víctima. La hostia es la que representa a Cristo o la víctima. Vamos a leer en Romanos el capítulo 3, el versículo número 25. Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención se efectuó por Cristo, por la víctima, ¿sí? O sea que la hostia nos representa ese pan. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, en el Éxodo, cuando el pueblo estaba divagando, la Biblia dice que cayó un pan del cielo. Y ese pan que caía del cielo, la Biblia nos enseña y dice que ese pan sostuvo al pueblo de Israel, y la Biblia dice que era una pequeña cosa menuda y redonda. La Biblia lo describe así, menuda y redonda, y sostenía al pueblo de Israel. Y Jesús, refiriéndose a él mismo, él dice: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y diciendo de sí mismo, dice: el que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sigamos leyendo. Yo quiero compartir en San Juan, el capítulo, primera de Juan, el capítulo 2, versículo 22. Mire lo que dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Es decir, Cristo no murió solo por mí, Cristo murió por todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando el sacerdote levanta a la víctima y dice: este Cristo de verdad es Cristo, porque es la víctima. El sacerdote dice: Señor, te ofrecemos esta víctima de reconciliación. El problema es que cuando uno no entiende mucha de la terminología, entonces entramos en un problema y entramos en un conflicto con la iglesia, con los términos, con lo que la gente dice y la gente cree, porque la Biblia habla de pan. Sí, pero es que no todo podemos interpretarlo tal y cual como está en las Sagradas Escrituras, porque la iglesia tiene una tradición, tiene unas culturas, tiene una jerga que ha venido desde hace mucho tiempo y hace muchos años, y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso es necesario entender muchas de las cosas que suceden dentro de la Santa Misa. Es necesario entenderlo, lo que sucede dentro de la Santa Misa. Entonces, la palabra hostia significa víctima, es una palabra que proviene del latín, que significa víctima. Y recordemos que Cristo es la víctima ofrecida
por nuestros pecados, por el pecado mío y por el pecado suyo y por los pecados del mundo entero. Un abrazo para todos, les habló Germán Marroquín. Esto es Píldoras Apologéticas. Dios les bendiga.